Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan el día de hoy en esta segunda clase sobre formación espiritual? El propósito de esta serie que estamos compartiendo y que empezamos la semana pasada con la clase que nos compartió Alan es parte de las herramientas espirituales que queremos compartir con ustedes para fortalecer y transformar tu vida a la semejanza de Cristo. La clase uno, como te decía, que nos compartió Alan, más allá de los sentidos. Qué importante es, hermano amigo, que el ser humano no se base solamente por sus sentidos, sino hay algo más profundo de lo cual Dios quiere tratar en nuestras vidas, y es en el área espiritual, básica para mantenernos firmes en estos tiempos difíciles. Esta clase que te voy a compartir, como lo dice y como lo ves en pantalla, se llama El Centro de la Vida. Y bueno, pues sin duda, qué importante que así como el corazón es ese centro que mueve o que comparte oxígeno y sangre a todos nuestros sistemas, también el espíritu es el que debe de mover y debe gobernar todo nuestro ser. Obviamente, este tema es vital para mantenernos, como te decía, firmes en nuestra fe, pero sobre todo para salir vencedores al pelear la buena batalla, que sin duda es una pelea contra el enemigo. Y Alan nos comentaba precisamente que la formación espiritual es esta transformación, este proceso de transformación o metanoia, sí que dura toda nuestra vida aquí en la tierra. Y sabes, podríamos pensar que esta transformación pudiera ser ascendente. Y sabes, lo es, pero obviamente a veces en la vida hay momentos donde nos estancamos y lo sentimos, lo vivimos, lo percibimos de esa manera, percibimos un estancamiento espiritual. Pero sabes, lo increíble de Dios es que Él no se equivoca. Y aún esos pequeños momentos de estancamiento en donde no nos sentimos bien, ni con Dios, ni con nosotros mismos, aún ni con la iglesia pudiera ser, ¿sabes? Son esos momentos en donde también Dios actúa de manera poderosa. Él no se equivoca y tiene el control de nuestras vidas. Pues bien, así como el corazón es considerado el centro de la vida humana, el espíritu del hombre es el centro de la vida espiritual que nos conecta con su creador. Entonces, en pocas palabras, sí, corazón es igual al espíritu del hombre, ya que la Biblia o la palabra de Dios nos enseña la importancia del corazón, el cual, como te digo, representa el espíritu del hombre, ya que el corazón o espíritu es donde nace la voluntad para decidir el relacionarnos y mantener un constante acercamiento con Dios, nuestro creador y obviamente pues el Padre de nuestro Salvador Jesús. Bien, cada vez que hablamos, recuerda, cada vez que hablamos de corazón, nos referimos al espíritu del hombre. Y quiero compartirte este pensamiento. Quien tiene un corazón en forma es una persona preparada y capaz para responder a las situaciones de la vida de un modo bueno y correcto. Es una persona cuya alma está en orden, hay un equilibrio, bajo la dirección de un corazón cultivado, un espíritu cultivado que a su vez está bajo la dirección de Dios. Y para ello vamos a Éxodo. Acuérdate este pensamiento porque lo voy a recordar más adelante en la clase. Ahí en Éxodo 4:21, eh, Dios hablando a Moisés, pero en este pasaje de Éxodo habla de que Dios va a endurecer el corazón de Faraón para que no lo deje ir. Y sabes, el Señor dice, había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer ante el Faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. El comentario bíblico nos dice que el corazón o el espíritu es el centro de donde surgen los pensamientos, las emociones y la voluntad para llevar a cabo la toma de decisiones que requieren el ser humano en su diario vivir. Entonces, desde el Éxodo, desde estos primeros pasajes o estas historias de la Biblia, vemos cómo Dios ejerce su poder, su autoridad en la vida de Faraón, endureciendo su espíritu. ¿Para qué? Pues para no dejar ir a su pueblo, para no hacer la voluntad de Dios.
Este tema, sabes, es muy, muy importante para nuestras vidas porque de ello depende nuestro crecimiento constante. Y es algo que debemos anhelar, es algo que debemos desear en nuestra vida como discípulos. El espíritu humano es el centro ejecutivo de la vida. Por ello es importante poder comprender este tema. Es muy valioso, ¿sabes? Porque es importante entender cómo puede gobernar de manera efectiva, ¿sí? El Espíritu Santo a nuestro espíritu para esa toma de decisiones que es muy importante a lo largo de nuestro caminar con Dios. Entonces, este espíritu humano es el centro de la vida ejecutiva. Y vamos a ver 6 aspectos o dimensiones que conforman la naturaleza del ser humano para comprender la totalidad de la persona y cómo Dios y su espíritu actúan en nuestra vida. Pues así nos creó Dios. Dios nos, en esa primera dimensión están los pensamientos. Esos pensamientos son generados por imágenes, conceptos, juicios y obviamente pues de ahí se derivan conclusiones. Y bien, pues estos pensamientos eh, vienen a nuestra mente. ¿Cuántos pensamientos no pasan por nuestra vida o nuestra mente cada día? La mayoría de ellos, ¿sabes? Son negativos, lamentablemente. Son destructivos, son pesimistas, son malos en cuanto al prójimo y aún sobre nosotros mismos. Estos pensamientos son generados por nuestras percepciones, nuestras imágenes y nuestras ideas, los cuales obviamente pueden ser erróneos si realmente no tenemos una directriz clara de parte de Dios, porque obviamente podemos pensar miles de cosas, pero sabes, es importante llevar nuestros pensamientos a Cristo para que Él los gobierne. Y creo que es importante poderlo entender. Número 2, los sentimientos, que estos incluyen sensaciones y emociones. Híjoles, esas emociones a veces como nos hacen daño, más cuando tomamos decisiones por emociones. Y no digo que sean malas las emociones, pueden ser buenas, pero cuando esas emociones dirigen nuestra forma de elegir, pues podemos cerrar, podemos fallar. Obviamente, ¿a cuántos de nosotros no nos han dirigido o gobernado nuestros sentimientos y emociones en la toma de decisiones? Puede ser en lo económico, puede ser en lo sentimental, puede ser inclusive un sentimiento erróneo, ¿sí? O una emoción errónea como el enojo, la ira, y nos puede llevar a pecar, a destruir, a lastimar. Y obviamente estos sentimientos y emociones nos inclinan o nos alejan a las cosas que llegan a nuestra mente por medio de los pensamientos. Número 3, la elección, la decisión. Y aquí es donde se ejerce la voluntad, las decisiones, donde aflora el carácter. Y bien, pues en esta elección o decisión, sí, pues sin duda hay decisiones difíciles en la vida. Durante toda la vida llega una etapa, sí, inclusive yo creo que desde niños, ¿no? Elegimos muchas veces mentir y obviamente el mentir, aunque nuestros padres nos hayan educado, enseñado a no hacerlo, pues elegimos mentir y obviamente esa elección no es buena porque perdemos toda confianza de nuestros padres y aún de adultos, ¿no? Entonces, es importante que la elección, sí, nos da dirección hacia acontecimientos que de otro modo no sucederían, ¿sí? Tal vez puede ser algo tan simple como pararse temprano. Si no nos paramos temprano, ¿qué cosas pueden suceder si nos paramos temprano? ¿Y qué cosas no van a suceder si no nos paramos temprano? Como puede ser a lo mejor pasar un buen tiempo con Dios, un buen tiempo de lectura, de oración, arreglar un poco la casa después de tu tiempo con Dios. O sea, en eso se deriva la elección, en saber qué cosas o no cosas van a poderse realizar, si elijo o no elijo, o si elijo bien o no elijo bien. Bien, número 4, el cuerpo. Obviamente este cuerpo es donde se dimensiona toda la acción, la interacción con el mundo físico. Y hay este cuerpo de veras al que hay que someter a la voluntad del espíritu humano, pero guiado por Dios, porque esta carne, como dice la escritura, es débil y puede ser sometida a la influencia pecaminosa
de este mundo, a la influencia ideológica y filosófica humanista de este mundo. Y obviamente el cuerpo es el punto focal de nuestra presencia en el mundo físico y social. Así que este cuerpo sí tiene mucha importancia, pero debemos aprender a gobernarlo. Número 5, el contexto social, que tiene que ver con nuestras relaciones personales y estructurales con los demás. Y que obviamente este contexto social tiene que ver desde nuestra infancia, desde nuestros padres, desde la sociedad en la que nos involucramos o en la que nacimos, porque de ahí pues vienen, se generan las percepciones y podemos crecer con esas percepciones erróneas. Obviamente, como te decía, son esas relaciones personales y estructurales con los demás, con los que nos rodean. ¿Qué tipo de influencias queremos para nuestra vida? Pues eso también es parte de una decisión. En la infancia, nuestros padres influyen, pero ya de adolescentes hacia arriba, cada uno decidimos la influencia que queremos cerca de nuestra vida. El contexto social es y siempre será el mayor aspecto de influencia para el ser humano, el cual necesita, es una necesidad de arraigarse a otros. Puede ser la familia en primera instancia, la escuela, la misma sociedad en general, ahí en la colonia, en el barrio, en la unidad donde vivas, el trabajo, las amistades que vas generando, también en un contexto social que nos impregna a nosotros como discípulos, pues es la iglesia. Y bien, y por último, la sexta dimensión es el alma. Ese factor que integra, perdón, el alma, ese factor que integra todos los elementos mencionados para formar una vida. Y bien, pues sin duda es la parte más profunda del yo y es donde se interrelacionan todas las demás dimensiones, como te decía, para formar una vida. Y lo podemos ver en este diagrama. Vamos a ver este siguiente esquema. En el centro, ¿qué ves? En el centro está el espíritu, el corazón, la voluntad. Y obviamente en ese espíritu, o a ese espíritu, a nuestro espíritu humano, entran la palabra y el espíritu de Cristo cuando le permitimos que entre a nuestras vidas por medio del conocimiento, por medio de la, de la de, del, perdón, sí, por medio del conocimiento, sí, y por medio del entendimiento. Es como podemos captar. Y claro, muchas veces esto sucede, ¿sabes cuándo? Cuando hemos tocado fondo en nuestras vidas, cuando no hayamos salida. Es cuando realmente estamos tan susceptibles, tan vulnerables, que obviamente vienen, nos comparten de Dios, decidimos estudiar la Biblia y obviamente entran la palabra y el espíritu. Y obviamente aquí lo vemos, por eso la clase se llama el centro de la vida, que es nuestro espíritu. Y ese espíritu recibe la palabra de Dios, recibe el Espíritu Santo y obviamente lo manifiesta o lo expresa a través de su vida, de la fe en Cristo y de la comunión con Dios. Y obviamente del centro hacia afuera. Empieza a actuar, empieza a mostrarse en nuestros pensamientos, se ve en nuestro cuerpo, obviamente se expresa ante la sociedad, ante la comunidad en donde nos rodeamos de que somos nuevas criaturas y obviamente lo expresamos a través de esa alma renovada, de todo nuestro ser transformado en una realidad infinita, en una realidad de Dios. Qué increíble es esto, hermanos, y por eso es importante que podamos entenderlo y sobre todo ponerlo en práctica. Obviamente, de esta manera, todo ser humano tiene una vida mental en donde obviamente nos podemos, pensamos, sentimos, decidimos e interactuamos. Entonces, eh, esa interacción es por medio de nuestro cuerpo, en un contexto social donde estamos ubicados, ¿sí? Y obviamente donde nos desenvolvemos y donde la palabra nos llama a ser luz. Qué importante es ser luz donde Dios nos ha puesto, con tu estilo de vida, compartiendo tu fe. Sin duda, es un hecho glorioso, es una vida victoriosa que podemos llevar en el día a día.
Obviamente, integrando cada aspecto, dimensión como parte de la vida humana, podemos llegar a esta siguiente escritura que sin duda eh, integra cada uno de estos elementos. Ahí en Deuteronomio 6:5, la escritura dice, y este es un buen reto, porque es una escritura, ya analizándolo desde este aspecto, es una escritura que nos llama de una manera muy fuerte a amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu espíritu, de adentro hacia afuera, con toda tu alma, o sea, todo tu ser y con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Espíritu, alma y cuerpo están integrados en esta escritura. Toda la integralidad de la que Dios nos creó aquí se expresa en un mandamiento: ama al Señor tu Dios. Y obviamente, corazón, alma y fuerzas. Corazón, espíritu, alma y cuerpo. Y sabes, eh, detonado de esto, surge una pregunta. ¿Realmente amamos a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? Reflexiona, o podemos amar a medias. A medias soy cristiano, a medias soy discípulo. O sea, realmente es retante el ir comprendiendo cómo nuestro espíritu debe de ser transformado por medio de la presencia gloriosa de Dios, su Espíritu Santo, su palabra en acción. Pero realmente amamos a Dios con todo nuestro ser. O sea, realmente impregnamos la sociedad, a los hermanos, a la gente que nos rodea, de ese profundo y verdadero amor que podemos manifestarle a Dios. O sea, la verdad es algo muy fuerte y retante a lo que somos llamados, a lo que somos llamados como discípulos de Cristo. Amar a Dios, sin duda, es una decisión que nace de nuestro espíritu y que gobierna o debe gobernar nuestra voluntad para decidir amarlo y obedecerlo, obedecer esa voluntad. Obviamente este amor es mucho más que un mero sentimiento o una mera emoción. Y bien, ¿sabes? Esto sucede de la siguiente manera. La formación espiritual en Cristo es un proceso de transformación que nos conduce a un objetivo ideal. Y claro, hay varios, pero el objetivo ideal es el siguiente: amar a Dios con todo el corazón, alma y fuerza, y al prójimo como a uno mismo. Hermanos, estamos llamados a amar a Dios. Y eso no se va a dar por la conciencia o el conocimiento humano. Es algo que Dios va a impregnar en nuestro espíritu, que va a mostrar, que nos va a hacer ver claramente. ¿Sabes? El yo humano queda plenamente integrado bajo Dios, solamente bajo Dios, no bajo mis pensamientos, no bajo mis emociones. Y obviamente la condición espiritual en la que nos encontremos depende finalmente de la condición de nuestro espíritu y su relación con Dios. Nuestra condición espiritual en la que nos encontramos hoy en día depende finalmente de la condición de nuestro espíritu y de su relación con Dios en la actualidad. ¿Sabes? Recuerda, una persona preparada y capaz de responder ante las situaciones de la vida de un modo bueno y correcto. ¿Y qué puedo decir que es un modo bueno y correcto? Bueno, pues el modo bueno y correcto no depende de mi conocimiento, la educación que recibí en casa. Estos son los parámetros que Dios nos marca en su palabra. Lo que es bueno y correcto viene en su palabra. Esos son los lineamientos para nuestra vida. Es una persona cuya alma está en orden, está en equilibrio con Dios, con los demás, amando a Dios y amando al prójimo, bajo la dirección de un corazón, de un espíritu cultivado, que lo estás alimentando. Sí, así como la flor que le pone su abono, le pone su agua, así el espíritu está siendo cultivado bajo la dirección de Dios. Hermanos, qué increíble. Y bueno, ¿sabes? Vamos a la escritura, vamos a ir más allá en esta última parte.
Dice, veamos los dos modelos de acción en la vida del ser humano y que muchos de ustedes van a reconocer porque lo hemos vivido y sabes, porque Pablo nos lo deja ver de manera clara aquí en Romanos 8. Dice la escritura, los que viven, fíjate, los que viven conforme a la carne, conforme a este cuerpo, fijan la mente, los pensamientos en los deseos del cuerpo. En cambio, los que viven conforme al espíritu, fijan la mente, ¿sí? O sea, fijan los pensamientos en los deseos del espíritu. Versículo 6, la mente gobernada por la carne es muerte, produce muerte, mientras que la mente que proviene del espíritu, produce vida y paz. Amén. La vida sin Dios está gobernada de la siguiente manera. El cuerpo, ¿no? La carne, los deseos de la carne, el alma, es guiados por sentimientos, emociones, apetitos. Esa mente, ¿no? Esa mente que siempre está pensando lo malo. ¿Sabes? El espíritu y Dios no actúan. Y lo vamos a ver ahorita más adelante en la escritura. No tienen parte dentro de la vida del ser humano cuando vivimos de esta manera, sin Dios. Pero sabes, por el contrario, la vida con Dios está gobernada de la siguiente manera. La vida sin Dios, como te decía, está gobernada sin Dios. Cuerpo, alma, mente, accionando ahí, producen muerte. El espíritu está inactivo. No recibe, no aceptamos a Dios, no reconocemos a Dios. Dios está alejado de nosotros. Pero sabes, la vida con Dios está gobernada de la siguiente manera. Dios, ese creador y dador de la vida, deseando restablecer su relación con la humanidad por medio de Cristo, el espíritu conectado y receptivo a la voluntad de Dios, nuestra mente, esos pensamientos y sentimientos bajo el control y dirección del Espíritu Santo, el alma dispuesta en todo su ser para agradar a Dios y este cuerpo sujeto y presto para obedecer sus mandamientos, alejándonos del mal y buscando siempre agradarlo a Él. Esta es la forma en la que nosotros, o esta es la manifestación de cuando Dios está gobernando, o sea, la vida con Dios, cómo se gobierna, ¿de acuerdo? Y qué es la forma correcta para nosotros como discípulos, ¿sabes? Conectando, vamos a conectar ahí los versículos, porque ahí Pablo ahí nos expresa, y fíjate, el 5a y el 6a dicen, y lo vamos a conectar, los que viven conforme a la carne, fijan la mente en los deseos de la carne. La mente gobernada por la carne produce muerte. En los versículos 5a y 6a, la mente está dispuesta a responder a la voluntad y deseos de la carne, siendo el resultado de muerte, muerte, alejamiento, muerte espiritual, alejados de Dios, sometidos a nuestras pasiones y a nuestra propia autodestrucción. Ahora, en el 5b y 6b dice, en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu, mientras que la mente que proviene del Espíritu produce vida y paz, vida y paz. En los versículos 5b y 6b, la mente está dispuesta a dirigir sus pensamientos y responder a la voluntad y deseos del Espíritu Santo. Y el resultado de esta relación produce vida, vida en abundancia, ¿sí? Una vida espiritual plena, sin amarguras. ¿Por qué? Porque está sometida al Espíritu Santo. Entonces, qué importante es esta escritura que se relaciona la mente, los pensamientos dispuestos al cuerpo o dispuestos al Espíritu Santo. Y lo que produce, por un lado, produce muerte, por otro lado, produce vida y paz. Antes vivíamos sin paz. Ahora, independientemente de lo que suceda en nuestro contexto, nosotros podemos tener la paz que solamente Dios nos da. Vamos a continuar leyendo las escrituras. Ahí en el versículo 7 dice, fíjense, la mente, el pensamiento gobernado por el cuerpo, por la carne, es enemiga de Dios. Por eso, en la lista, el Espíritu y Dios no tienen ninguna acción de los que siguen los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nos volvemos enemigos de Dios. Hay una enemistad. Y obviamente esa enemistad
produce o hace que no nos podamos someter a la voluntad, a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. No hay una capacidad espiritual para poder inclusive comprender la voluntad de Dios. Versículo 8: los que viven según la carne, según este cuerpo, definitivamente no pueden agradar a Dios. Entonces, si vemos estas dos partes, ¿no? O sea, lo que es estar alejado de Dios, pues es darle, pues ahora sí, como dicen, rienda suelta a los deseos, a las pasiones del cuerpo, gobernados por los pensamientos, o el cuerpo gobernando esos pensamientos. Y bien, ahí en el versículo 12, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, a Pablo hablándole a los cristianos, a los discípulos, pero no es el de vivir conforme al cuerpo, a los deseos del cuerpo, conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a ella, otra vez vuelve a decir, el resultado va a ser la muerte. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Viviremos aquí en la tierra una vida plena, una vida llena de gozo, de paz, de alegría, de entrega, que eso es creo que lo más importante en la vida, de disfrutar nuestro cristianismo, disfrutar nuestra vida. Y claro, no en los deleites, sino inclusive el dar, el entregarnos. Es de veras, es una verdadera pasión el amar a Dios, el servirle, el servir a nuestro prójimo. Y bien, ya para ir cerrando, algunas aplicaciones prácticas, mis amados hermanos y amigos que nos ven. Sin duda, inicia o dale continuidad con tu formación espiritual. ¿Sabes? Independientemente de cómo te encuentres, cuál sea tu estado espiritual en este tiempo, haz un plan personal. ¿Sí? Ya sea solo o personal, obviamente, perdón, o con alguien, o ahí en tu charla. Creo que ya lo habíamos hablado la vez pasada que te compartí, para que tú puedas renovar o fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios, para que puedas alimentar tu espíritu, que es el que tiene que renacer. Recuerda el esquema, es del espíritu hacia afuera, no del cuerpo hacia adentro, es de adentro, del interior. Entonces, independientemente de tu estado espiritual, inicia o dale, o como estés, si te sientes que ahí vas, o que estás fortalecido, dale continuidad a tu formación espiritual. No te quedes estancado. Número dos, identifica las áreas o aspectos o dimensiones que son un lastre en tu vida para que pongas énfasis en ellas y puedas eliminarlas de tu vida. Necesitas discernir, necesitas realmente entender qué son esas cosas. Pueden ser tus pensamientos, puede ser tu contexto social, ¿sí? Y bueno, pues yo te puedo recomendar, si quieres iniciar en este punto, creo que este año para mí ha sido un año para pues, ya decir basta y porque me he empesimismado, he caído en mis pensamientos, ¿sabes? Mi recomendación así va tan básica como que lee la Biblia en la mañana y en la noche. Medita en ella, ora. Creo que esa es la recomendación más básica. Obviamente, la intención es reconectarnos nuevamente con Dios, tomando de Él su fortaleza, porque ya vimos que uno solo no puede. Tomamos de Él su fortaleza para levantarnos. Número tres, entrena tu espíritu para hacer la voluntad de Dios. No basta con conocer, hay que poner en práctica en nuestra vida, hay que ponerla en práctica, hay que hacer su voluntad. Vence tus pensamientos, véncete a ti mismo para hacer la voluntad. Porque Dios nos llama a accionar en la forma que Dios te llame. Dios sabrá, yo no te voy a decir si sirves, si no sirves. Lo importante primero es que estés bien con Dios y entrena ese espíritu. Y creo que muchas veces lo primero que tenemos que vencer son estos pensamientos tan negativos, tan malignos que tenemos. Y obviamente la única forma es introduciendo la palabra de Dios a nuestras vidas, porque eso va a echar fuera todo lo malo, todo lo perverso que hay en nuestro ser. La transformación, hermanos, a semejanza de Cristo, es parte de la formación espiritual y ese es su objetivo, una plena transformación a imagen y semejanza de Cristo. Para ello se requiere que el centro de nuestras vidas, o sea, nuestro espíritu, esté gobernado
por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Nuestro espíritu gobernado por el Espíritu de Dios. Y bien, dicha sujeción al Espíritu de Dios producirá una transformación en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, pues sin duda, qué especial es poderte compartir estos temas. Espero que realmente sea una herramienta valiosa para tu vida y te doy muchas gracias por todo tu tiempo y toda tu atención. Que a Dios sea la gloria y que el centro de tu vida esté gobernado por Dios, por su Espíritu y por su palabra. Gracias. Hasta la vista. Bye.